Bien, lo que estamos haciendo en este momento es abrir la versión de SPSS versión 21, programa que vamos a utilizar para poder desarrollar un ejemplo de aplicación, ¿no? Básicamente vamos a utilizar el dato de la encuesta que ya habíamos trabajado en clase. Básicamente vamos a utilizar el dato de la encuesta que ya habíamos trabajado en clase. Como ustedes pueden ver, SPSS tiene tres ambientes operativos. Uno que es la vista de variables, que es como la estructura de la base de datos. Recordar que las unidades de medida para las preguntas que sean codificadas, tanto abiertas como cerradas, tiene que ser una medida de tipo nominal. Si colocamos una medida de tipo escala, lo que podremos calcular serán promedios, medias, varianzas, moda, etc. Entonces, la otra vista de datos, el otro ambiente de trabajo es la vista de datos, que es la base de datos propiamente dicha, que armamos en clase, donde las filas son los registros o las encuestas y las variables o preguntas que se encuentran presentadas a manera de columnas. Un ambiente bastante parecido a lo que ustedes conocen de Excel. Entonces la forma de armar cuadros es utilizando la opción de menú analizar, la opción de tablas personalizadas, donde nosotros vamos a utilizar esta opción, esta caja de diálogo que se llama tabla pivot. Colocaremos arrastrando la variable, manteniendo presionado el botón del mouse hacia la opción de fila, y si yo quisiera cruzar la pregunta número 1 con la pregunta número 2, simplemente arrastraría la pregunta 2 hacia el lado de las columnas. Digo aceptar y tendría entonces, en términos de frecuencias, la pregunta 1 cruzada con la pregunta número 2. Si me interesa que aparezca no solamente recuento, que es la cantidad de respuestas, sino que aparezcan también los porcentajes, me ubicaré en la fila, colocaré la opción estadísticos de resumen, jalaré la opción porcentaje de columna, la añadiré a nuestro cuadro. Recuento, que es la etiqueta, la puedo cambiar por un símbolo que es más conocido, más sencillo, como numeral, y en el caso de porcentaje de columna dejaré solamente porcentaje. De esa manera, en las columnas tendré número y porcentaje de manera muy sencilla. Aceptar, y ahora tengo ya una columna de número y una columna de porcentaje. Si quisiera colocar totales, los totales los colocaría presionando en fila o en columna según donde yo quiera colocarlo. Si quiero colocarlo en la columna, categorías y totales, total, para que aparezca del lado izquierdo, como la primera columna, tendré que colocar por encima de las categorías que se aplican. Ya los pueden observar ustedes aquí en la vista previa. Y entonces ahora tendría un cuadro con total y los datos al lado. Si quiero, por ejemplo, que el total también aparezca en la fila, en la parte inferior o en la parte superior, igual seleccionaría la fila, colocaría categorías y totales, total, por encima para que aparezca como primera fila. Por debajo, coloquémoslo por encima. Y el ordenamiento, quiero ordenarlo por recuento, es decir, por la cantidad de frecuencias, y lo quiero ordenar de manera descendente para tener las respuestas con mayor cantidad de datos, de frecuencias, en la parte superior. Aquí ya se han ordenado, esta es la vista previa, y cuando yo coloco aceptar, tengo el nuevo cuadro ya presentado. Finalmente, si deseo ahora presentar esta pregunta 2, ya no como columna, sino como fila, simplemente la colocaré debajo de la anterior, y la pregunta número 3 debajo de la anterior. Si quiero que este total se repita, tengo dos opciones. O lo coloco para cada pregunta, o selecciono todas las filas, picando sobre esta sección y diciendo seleccionar variables fila, y todas las operaciones que yo haga se van a replicar. Ahora le colocaré totales, aplicar, y ahora ya todas tienen totales como filas.
Quiero utilizar como variables de cruce el género y las edades. Solamente las arrastro, las pego, y entonces ahora ya tendré las tres preguntas cruzadas por género y por edades. Si me interesa tener una columna de total, que obviamente me interesa tenerla, lo que tendré que colocar es aquí, en la opción total, por encima, y aplicar. Y tendré entonces en género una columna de totales. De esa manera ustedes tendrán procesados ya sus tres preguntas del cuestionario por las variables género y edades y podrán hacer el análisis correspondiente. Si desean exportar esta información a Excel, lo único que tienen que hacer es picar sobre el cuadro, aplicar la opción exportar. Buenos días. La opción exportar, encuesta y aceptar. Colocan el dato y el sitio donde quieren que salga el cuadro. Y entonces se procesa la información de esta manera. Y si ustedes se van al escritorio, que es donde yo he guardado el archivo, encontrarán un archivo que se llama justamente encuesta XLS o de hoja de cálculo. Si ustedes lo abren, se van a encontrar con el mismo cuadro que tenemos procesado en SPSS. Y en este caso lo que vamos a ver va a ser tener el mismo cuadro que tenemos presentado aquí, lo vamos a tener ahora en formato de Excel para que ustedes puedan trabajar sus gráficas estadísticas sin mayor problema. Entonces, por ejemplo, insertar, gráfico de barras, cojo las barras en 3D y pueden ustedes ir trabajando las gráficas estadísticas que necesiten. Si quisieran hacer una variable de tipo múltiple, lo que tienen que hacer es modificar la lista de datos, estructura de la base de datos, entran a vista de variables, crean por ejemplo tres alternativas de respuesta múltiple. Siempre con el cuidado de que la variable siga siendo de tipo nominal, para poder establecer los códigos de las respuestas abiertas. Luego, el conjunto de respuestas múltiples se crea en la opción, le voy a colocar aquí como detalle o como referencia, razones. Ustedes tendrán que adaptar estos datos a la información de su cuestionario, ¿no? En este caso yo le estoy permitiendo a la respuesta razones tres alternativas de respuesta, pero están por separado. Si ustedes la ven en la lista de datos, van a ser tres variables adicionales, pero para efecto procesamiento me interesa que estén procesadas todas juntas, con una respuesta múltiple, que sume más de 100%. Por lo tanto, lo que voy a hacer en datos es crear una variable de respuesta múltiple, seleccionando las tres respuestas, diciendo que es categórica, y dándole también un nombre de variable. Razones. Añadir, aceptar, y entonces ahora el programa lo que nos ha hecho es que crea una variable razones de tipo múltiple con esas tres variables. Y si yo ahora me voy a la tabla personalizada, la voy a encontrar con un símbolo, como con 4 cuadraditos, constituyéndose en una razón, en una variable más para poder hacer análisis. Si yo la coloco aquí en la parte inferior, se procesará el cuadro con la respuesta múltiple. En este caso no la procesa porque está vacío. Ya ustedes digitarán los datos correspondientes y cuando no esté vacío, arrojará las frecuencias y los datos cruzados
por las variables que hemos seleccionado.